Buenos días amigos. Hoy voy a repasar lo que ayer mencioné en la escuela, en el CFP 37. ¿Qué es importante hoy siendo adultos? Cuando tenemos que estudiar. Hace tiempo uno estudiaba en la clase y luego que tenía el título de plomero o de electricista, con eso iba con el maletín y durante toda la vida uno se encontraba dando este servicio. Hoy, nada que ver. Hoy tenemos que capacitarnos en forma continua, todos los días. Y de esto se trata esta clase. Vamos entonces. La industria, vuestros clientes, hoy requieren una especialización. Ese plomero que anteriormente iba a tu casa y daba el servicio y después también iba a la oficina y hacía lo mismo, hoy no existe. Es por ello que nos encontramos entonces, tomando el caso del plomero, pero podría ser electricista, durloquero, pintura, todo lo que ustedes hacen. Hoy hace falta tener un plomero que sea para el hogar, uno especializado en la industria, otro para la fábrica, otro para las oficinas. Cada uno tiene su pequeño compartimiento y es necesario entonces capacitarse en forma continua. Entonces, esto que ocurría antes, donde había el plomero que iba de la casa a la oficina, ahí daba el servicio y por qué no también a la fábrica. Y también, si era necesario, podía ser en tal casa de campo. Hoy eso no existe. Tenemos la necesidad de especializarnos, de encontrar que el plomero que va a la casa no es el plomero industrial, ni tampoco es el plomero que va a ir a la fábrica y mucho menos a la oficina. Cada uno tiene su especialidad y por eso es necesario hoy capacitarse todos los días. Hoy tenemos diferentes formas o técnicas de poder hacer este aprendizaje. Efectivamente, hay una pirámide de estudio que indica que lo primero que hacemos para capacitarnos es leer un texto, un apunte. Después, segundo, escuchamos al profesor. Tercero, que es clave, hacemos la práctica. Y cuarto, que es el máximo que uno puede llegar, enseñamos a un compañero. De esta pirámide que acabo de mencionar, la más importante para todos nosotros es la práctica. Tenemos que enfatizar la práctica y si podemos, mejor aún, enseñar a un compañero. Esto nos permite a nosotros tener total información y no solamente entenderla, sino enseñarla y tener un proceso de educación clave para nosotros mismos. Decía entonces que hoy, a diferencia de lo que ocurría antes, ser plomero implica tener especializaciones en diferentes áreas y uno, de esta manera, se puede destacar de los competidores. Efectivamente, si nosotros podemos ser plomeros industriales, plomeros del hogar, plomeros de oficina, cada una con su especialización, nos vamos a destacar en vez de ser solamente plomeros industriales. ¿Qué quiero decir con esto? Ser plomero hoy implica tener conocimientos en todas las áreas de plomería, no solamente en una sola. Y así nos vamos a destacar de los demás competidores. Indudablemente que todo esto va a requerir para todos nosotros un esfuerzo. Tantas veces lo he hecho en clase y me ha costado a mí, personalmente, mucho tiempo poder aprenderlo. Recuerden, el hábito es la clave del progreso. ¿Y qué significa en nuestro caso poder hacerlo? Muy simple. Tenemos que repetir la práctica, el estudio, el apunte que vamos a estudiar en el mismo lugar, a la misma hora. Recuerden, 2 meses de continuo conductas de esta forma crean el hábito y de esta manera sabemos que este esfuerzo va a tener su éxito. Debemos comprender que por hacer la práctica que tanto enfatizo vamos a cometer muchos errores.
Bienvenidos sean los errores en la medida en la cual nosotros podamos aprender de ellos. Bienvenidos sean mientras cometamos un error y no lo repitamos. De tal manera que no tengamos miedo de hacer errores, algo que yo aprendí tarde, pero que fue esencial en mi propia vida. Tomemos nota de esos errores y avancemos. En la práctica, esto es lo valioso. Junto con aprender a cometer errores, es necesario que uno se rodee de estudiantes, compañeros, amigos que estén en la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que también ellos deseen progresar, deseen estudiar, deseen cambiar el futuro de cada uno. Si nos rodeamos de este medio, vamos a estar mucho más inclinados a querer destacarnos, a querer esforzarnos, a querer estudiar. Recuerden, el medio es clave en uno para poder continuar en el progreso. Quizás, a nivel individual, algo que yo he aprendido con dolor, pero que ha sido importante, es no compararse con el compañero. Toda comparación es mala, siempre. Mejor es seguir cada uno su ruta, su rumbo, ir adelante, no compararse. Y de esta forma, también debemos comprender que no hay, escuchen bien, ningún tipo de progreso si no estamos dispuestos a hacer un sacrificio. ¿Qué significa un sacrificio? Bueno, si yo quiero ser plomero industrial, debo comprender que debo estudiar, debo comprender que debo hacer prácticas. Y como tal, voy a tener que dejar de lado, lo he dicho muchas veces a esto, dejar de lado determinadas horas de jugar al fútbol, tomar cerveza, salir con amigos, para poder capacitarme en aquello que me va a dar la posibilidad de progreso. De tal manera que comprendan, muchachos y chicas, no hay posibilidad de progreso si no hay sacrificio. ¿Y el sacrificio qué es? Dejar de lado conductas, actos que hacíamos habitualmente para poder canalizar nuestro progreso. Otra diferencia importante que hay con respecto a cuando éramos chicos y estudiábamos es que hoy estudiamos directamente desde nuestra casa, con cursos online, pagos o gratuitos. Por YouTube podemos ver muchos oficios. Versus que, cuando éramos chicos teníamos que ir a la escuela de oficios y poder aprender con apuntes. Esto es una gran ventaja, pero eso sí, atención, tenemos que estar muy concentrados frente a la computadora, con lápiz y papel, y poder ser curiosos, y poder continuar investigando ese curso de YouTube, ese curso gratuito. Eso es lo que nos permite a nosotros ir adelante. Y estoy seguro que de esta forma, cada uno de ustedes va a poder progresar.